Dios les bendiga, pues nuevamente estamos aquí en su programa Conociendo el Ministerio y el día de hoy pues nos está visitando nuestra hermana Telma, que nos viene a compartir lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Dios se ha manifestado y pues bueno, vamos a conocerla, hermana, Dios me la bendiga, qué bueno que nos visita y pues vamos al origen, hermana, ¿dónde nace? Yo nací aquí en Ciudad Juárez, viví aquí hasta los 20 años. A los 20 años yo me caso y me voy a vivir a El Paso, Texas. Mientras toda su infancia la vive aquí. Ajá, sí. Sí, con sus hermanos. Sí, con mis hermanos y mi mamá, no más. Cuando era niña, hermana, creo yo que todos tenemos sueños, anhelamos, queremos, fantaseamos. ¿Cuáles eran sus sueños? El decir, cuando yo sea grande, me gustaría, no sé, ser ingeniero, arquitecto, médico, no sé, a veces tenemos tantos sueños. ¿Cuál era el suyo? Mi anhelo precisamente era ser cantante, era ser cantante, pero pues cuando ya va pasando el tiempo ya sabes que eso es como que el que le toca ser cantante y pegar, ¿verdad? Como se dice, pues es uno entre ¿cómo se dice? Una aguja entre un pajar, ¿no? Pero ya lo sentía. Sí. Ya había algo que usted decía, esto es lo mío, sus juegos tal vez eran cantando. Siempre, sí, siempre era estar jugando a cantar con mi mamá, con mis hermanos. Ya cuando fui adolescente, joven, pues me la pasaba en los karaokes y pues era divertido más que nada, pero sí era algo que un día yo quería tomar como algo en serio. A veces se nos realizan, en ocasiones no. En su caso, si se llega a realizar al final ese sueño, ese anhelo que usted sentía por cantar. No en el sentido en el que yo lo deseaba cuando era niña, porque usted sabe cuando uno va creciendo que es niño, ves la imagen del cantante famoso en la televisión y quieres ser igual como la persona, ¿verdad? En este caso no, pero yo le doy muchas gracias a Dios porque ahora él, desde que alcanzó mi vida, tengo la oportunidad de cantarle a él, de sentirme con la libertad, ¿verdad? De que si expreso mis sentimientos a través de la música es porque sé que verdaderamente alguien los recibe y yo sé que es el Señor. En la escuela, ¿le tocó participar, hermana, en algún concurso o algún evento cultural que dijera, esta es la oportunidad para yo pasar al frente, cantar, mostrar lo que a mí me gusta? ¿Sí le tocó pasar esa experiencia? Sí tuve varias veces la oportunidad de hacerlo, pero en la época de la secundaria, en el tiempo de la secundaria, yo me enfoqué más en lo que era el drama. Y en eso, en la poesía, y en eso fue donde obtuve, ¿cómo se dice?, premios de los primeros lugares en la poesía. Ya no tanto en el canto, pero sí en la poesía, y la verdad yo me sentía muy feliz de hacerlo. Entonces le gustó ya la oratoria, la parte de... Sí. Pero no dejó ese sueño de llegarlo a realizar, de llegar a cantar. Pues no, nunca lo dejé, pero pues más que nada se lo entregué a Dios, ¿verdad? Cuando uno va creciendo ya te das cuenta de la realidad, de que pues no cualquiera, ¿verdad? O que se necesitan recursos, ¿verdad? Para llegar a ser un cantante o cosas así. Y pues la verdad no lo sabía y pues ya yo pude cambiar mis metas, mis planes. ¿Sus hermanos también le gustaba o nomás usted fue la que le nació el de cantar? No, mis hermanos y yo, mis dos hermanas y mi hermano, de hecho actualmente mi hermano trabaja cantando y mis hermanas también, todos teníamos ese anhelo, ese deseo y lo hacíamos jugando, ¿verdad? Más que nada jugando, cantábamos y pues era muy, muy bonito convivir en familia. Exacto, entonces era una convivencia que se daba entonces la relación por cuanto a que sentía, ¿no?, ese deseo de cantar, de caminar por esa área, ¿no?, de lo que es la música. Sí. Llega la adolescencia, hermana, ¿y cómo es que sigue su vida? Cuando yo llego a la adolescencia, ya no era tan feliz como cuando era una niña. Cuando yo llego a la adolescencia yo me empiezo a dar cuenta de muchas cosas y yo empezaba a ser una joven, una adolescente triste, ¿verdad?
como cualquier joven, ¿verdad? Adolescente en la escuela, yo pues tenía amigas, tenía mi novio, aparentaba ser feliz, pero en realidad no lo era así, yo creo que como todos, ¿no? En algún momento de soledad, yo pues en realidad ahí expresaba lo que verdaderamente había en mi corazón, ¿verdad? Y era tristeza, era soledad, siempre me sentía así como que apartada, no acostumbraba a juntarme con un grupo de amigas, ¿no? Siempre como que me apartaba. Pero usted sentía a lo mejor que era rechazada, hermana, o por usted misma se aislaba. No, yo digo que por mí misma, así como que no, ya prefería estar sola que estar acompañada de un grupo de personas. ¿Esto sucede cuando en la secundaria? Sí. Porque es muy común, digo, entramos a esa etapa de secundaria, de la adolescencia, vienen todos los cambios, el haber dejado una escuela con compañeros que estuvo de 6 años, con maestros que tal vez conoció a lo mejor por 1 o 2 ciclos, vaya, me refiero a que no hubo tanto cambio de maestros, y luego se da ese cambio a la secundaria en la cual ahora ya cada clase con maestro diferente, ¿sí? Y luego llegan a compañeros a ese grupo que ahora le toca y compañeros de otras escuelas, con otras culturas, con otras costumbres, ideologías, en fin. Y a veces es ahí donde siente uno como que no encaja, como que es segregado, que ahora ya ve como se usa mucho que el ser popular, el estar en las redes sociales, en fin, tantas cosas que a veces dan lugar a que un joven empiece a alejarse, a retirarse, a apartarse del grupito porque no se siente aceptado, en fin, tantos factores que pudieran darse. En su caso, batalló para integrarse dentro del grupo de amigas, de compañeros. En ocasiones sí era difícil integrarme al grupo, ¿verdad? Pues sí que sobresalía más, ¿verdad? De la clase o de la escuela. No porque, no sé, no porque no quisieran agregarme, sino que yo más bien como que me apartaba, no me gustaba estar como que rodeada de mucha gente. Prefería estar sola. Y siempre estuvo a los 3 años, así. Los 3 años de la secundaria. Ajá. Lo que pasa es que fui de tener nada más una amiga y ya con ella me la pasaba, o sea, con ella estaba, o si no con mi novio, pero así que estuviera envuelta en un grupo, no me gustaba. Termina su secundaria. ¿Y qué viene después? Después de la secundaria ya empiezo la preparatoria. Bueno, termino la secundaria y tengo que entrar a trabajar, ¿verdad? Porque ya creo que perdí un año, ya tenía 16 y yo ya lo que quería era ganar mi propio dinero, poder comprarme mis cosas. Entro a trabajar y ya empiezo a pagarme la preparatoria, yo sola, ¿verdad? Con el dinero del trabajo. Y entré a la preparatoria nocturna y ahí fue como la terminé. ¿Y cómo es que llega, hermana, el Señor a su vida? Bueno, fue una experiencia, ¿verdad? Fue una experiencia muy única. Yo ya estaba casada, tenía 20 años, yo ya estaba casada y yo estaba embarazada. Entonces, mi esposo, teníamos poco de casados, de hecho, muy poco de casados, y mi esposo cae enfermo al hospital. Y de hecho era algo que no se sabía que tenía. Y a mí se me hizo muy extraño todo eso. Él estuvo ahí en el hospital, creo que como 10 días. Yo tenía 3 meses de embarazo. Entonces le hicieron, pero fue algo súper raro porque mi esposo siempre ha sido el hombre más sano que conozco. Y él estuvo enfermo con mucha fiebre, con temblores, así muy extraño todo. Entonces yo le comento a mi mamá sobre lo que le estaba pasando a mi esposo y mi mamá, el primer pensamiento que ella tuvo, no, pues sabes que es brujería. Lo que podemos hacer es ir con alguien, con una bruja, ¿verdad? Que le devuelva la brujería a quien se la está haciendo. Todo este tipo de
¿cómo se dice? De pensamientos o de ideas, ¿verdad? En las que yo crecí, ¿verdad? Porque mi mamá siempre fue más inclinada al ocultismo. Mi mamá nunca buscó a Dios, mi mamá nunca nos llevó a una iglesia cristiana. Entonces, en el lapso en que mi esposo está en el hospital, yo le hablo a mi tía, hermana de mi mamá, que para que orara, ¿verdad? Para que orara por mi esposo. Era la única persona cristiana. Entonces yo le hablo que ella ore y los planes que mi mamá tenía de llevarme con aquella persona. Y mi tía lo que dijo fue que no lo hagan porque el enemigo les puede ayudar, pero después les puede dar la puñalada por detrás y va a ser más feo. Entonces mejor confíen en el Señor. Le digo, ya habían pasado 10 días. Entonces yo estuve, esa noche que mi tía me dijo, ponte a orar y Dios lo va a sanar. Yo lo creí en mi corazón, ¿verdad? Porque él no estaba bien, ninguno de esos días que yo estuve ahí, él no se pudo levantar de pie, él no podía, o sea, no se sentía bien. Y a mí eso me frustraba, la verdad, yo estaba muy triste. Pero esa noche yo me puse a orar. Y yo le dije, Dios, yo no sabía que decirle Señor, yo le dije, Dios, así le dije, yo creo que mañana, en cuanto nos despertemos, él ya va a estar completamente sano y nos vamos a ir a nuestra casa y jamás se va a volver a enfermar. Yo lo creo. Así le dije a Dios. Así yo probé al Señor en esa fe, ¿verdad? Que él por su misericordia me ha dado. No fue una oración que se pidió en el nombre de Jesús. Yo no sabía orar. Yo solamente le pedí a Dios. Al siguiente día lo primero que yo hago es voltearlo a ver y preguntarle cómo te sientes. Y él me dijo, me siento muy bien. Me siento muy bien. Entraron los médicos, se sorprendieron, le habían hecho exámenes de la cabeza, de la panza, de todo, y no encontraron nada. Era algo extraño que él estuviera allí. Yo nunca comprobé si fue algo de parte de brujería. Yo no supe, yo solamente sé que Dios manifestó allí, que Dios escuchó mi oración y manifestó su poder. Nos fuimos a la casa, él estuvo completamente sano, que hasta la fecha no se ha vuelto a enfermar de eso que no supimos que era. Pero esto como de repente surge, o Sí. empezó con malestares de tiempo, o rápido se evolucionó esto para llegar a estar internado. Sí, estaba en su trabajo y él empezó a sentirse mal, a vomitar y de repente y pues le dieron medicamento, ¿verdad? Para la infección y él no se componía hasta como vivíamos, yo estaba embarazada y vivíamos aquí en Ciudad Juárez, él fue al Paso, Texas, a internarse porque allá tenía su aseguranza. Entonces fue y era como yo iba a visitarlo y todo. Después de esto, que yo ya veo la respuesta de Dios, algo tan hermoso, yo le confirmo a mi tía lo que pasó, le di las gracias por las oraciones. Entonces mi tía me dice, Telma, ahora yo te pido que asistas a las células que tenemos en la mañana, a las reuniones, para que tú aprendas de la palabra. Y yo sinceramente en mi corazón yo no quería. Yo dije, ay, ahora qué me van a decir, qué me van a obligar a hacer, y yo no quería. Pero en el fondo de mi corazón yo me sentía agradecida y yo dije, yo no puedo ser malagradecida. Yo tengo que ir. Y yo fui, yo empecé a ir, mi panza iba creciendo, ¿verdad? Yo estaba embarazada de mi hija. Entonces allí empecé a ir y allí me conquistó la palabra, el mensaje de la palabra de Dios, ahí me conquistó. Una hermana una vez me preguntó, perdón, si yo quería aceptar a Cristo en mi corazón, pero yo le iba a decir que no. Porque siempre soy una persona que no me gusta que me presionen, ¿verdad? Para hacer algo. Ya el mensaje de la palabra ya estaba siendo de edificación a mi vida, pero yo no sabía cómo expresarlo todavía. Entonces fue muy hermoso, la palabra me fue conquistando, después me pusieron a cantar allí en la célula, a ver, canta, ni canciones cristianas sabía, ¿verdad? Pero fue muy hermoso, así empecé a conocer de la palabra del Señor. Allí me salvó el Señor. Cuando yo ya voy a dar a luz, nos vamos ya mi esposo y yo a vivir al Paso. Me alivió de mi hija. Mi tía me dice, Telma, no dejes de buscar al Señor, busca una iglesia cristiana. Yo busqué una iglesia cristiana donde yo era alimentada. La verdad, el gozo del Señor ya estaba creciendo muy fuerte en mi corazón. Y yo busqué de hecho nos cambiamos a unos departamentos donde detrás había una iglesia cristiana porque nomás teníamos un carro y mi esposo lo usaba para trabajar. Y yo podía caminar a la iglesia. Entonces ahí yo iba a la iglesia continuamente y mi fe aumentaba. Entonces, ahora a la parte más importante a la que yo quiero llegar y lo que me encantaría, de verdad, que cada uno de ustedes, los que pueden escuchar este testimonio, puedan entender que cuando Dios te llama es porque Dios te está
rescatando, Dios te está salvando de un reino para trasladarte a otro reino. Esto es algo que muchos cristianos no entienden, o esto es algo que no quieren saber. Pero Dios dice su palabra que Él nos rescata y nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Yo empecé a tener ataques espirituales donde el diablo, el enemigo mismo, me estaba haciendo la persona más infeliz, y era un ataque continuo. Venían a mi mente, a mis pensamientos, blasfemias contra Dios. Para esto yo ya sabía poco de la palabra, y algo que me venía mucho a la mente era de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no la perdona Dios. Y en eso me atacó el enemigo. Ponía blasfemias, ponía cosas malas en contra de mí, me hacía creer que Dios en realidad era malo. Tantas cosas tan perversas que ponía en mi mente y en mi corazón, y eso me hacía sufrir. Yo lloraba todos los días, y era algo que yo me guardaba. Mi esposo no sabía, no lo iba a entender, ni yo entendía que era algo espiritual, pero en realidad lo era. El enemigo venía a mi mente y me decía que yo me iba a ir al infierno. Era algo muy feo, era algo muy terrible, hasta que un día Dios se manifestó a mi vida. En este lapso, ¿verdad?, de tiempo, perdón, Dios, cuando me habla, cuando se manifiesta, fue algo muy sobrenatural. Algo que no esperaba, mi esposo jamás había ido a una iglesia cristiana, mi esposo no sabía lo que era profetizar, mi esposo no sabía nada de la palabra de Dios, nada. Entonces una vez yo tuve un sueño, y no era un sueño porque no estaba completamente dormida. Yo ya estaba cansada de ese sufrimiento, porque era un sufrimiento en el espíritu, era algo terrible. Yo no puedo explicarlo con palabras, solo sabía que sí, era el enemigo. Entonces yo empiezo a tener algo así como una visión muy incómoda, yo no podía dormir. Todo ese lapso, fueron 6 meses de tormento, 6 meses, después de que yo ya tenía a mi hija. Entonces, un día estábamos así, mi esposo estaba enseguida de mí, estábamos dormidos, cuando de repente mi esposo empieza a profetizar. fue algo tan sobrenatural, ¿verdad? Es algo difícil de creer. Mi esposo a la fecha no es convertido. Mi esposo, si yo le digo esto a la fecha, él me dice que yo estoy loca, que él nunca hizo esto. Pero el Espíritu Santo de Dios lo posó sobre él y me habló y me dio una palabra. Solamente que aquí en la soberanía de Dios, yo no lo entiendo por qué. Mi esposo es inglés, o sea, es americano, ¿verdad? Y él estaba hablando en inglés, pero yo en ese tiempo hablaba muy poco inglés y no le entendía, en realidad no le entendí lo que dijo, pero en la forma en la que lo dijo, estaba como cuando alguien profetiza así como con voz de trompeta, era algo, y estaba dormido, pero yo sabía que era Dios hablándome. Yo sabía, aquí está Dios. El cuarto se llenó de la gloria de Dios, y yo sentía un temor muy grande en mi corazón. Entonces mi esposo empezó, y al final dijo, said the Lord, que significa, dice el Señor. Eso lo entendí. Entonces supe que era Dios hablándome, y yo dije, Señor, ¿qué me dijiste? Perdóname que no entendí, ¿qué fue lo que mi esposo dijo? ¿Qué fue lo que me acabas de decir por medio de él? Y yo estaba todavía muy incómoda en el sueño, vuelvo a caer así como, no estaba completamente dormida, era una visión, caigo otra vez así como en visión, y allí se derrama en una forma extraordinaria, sobrenatural, la voz de Dios en un lenguaje celestial que yo en mi vida lo he escuchado, un lenguaje que no tiene pausas. Cuando nosotros hablamos, nos hacemos pausas para tomar nuestro aire y respirar. Era como una cascada. Y después yo lo pude comprobar en la palabra de Dios, que dice que su voz es como el estruendo de muchas aguas. Y allí yo pude comprobar que era verdad, que el apóstol Juan, quien describió como él vio y escuchó a Dios, era como se me estaba manifestando a mí. Y entonces yo lo pude escuchar, y de todo eso que él me dijo tantas cosas en ese idioma tan maravilloso, tan hermoso, dijo tantas cosas que lo único que me hizo entender en mi espíritu, porque el lenguaje yo no lo entendí, pero en mi espíritu él me dijo que me amaba, que yo no me iba a ir al infierno, que no me creyera la mentira del diablo. Cuando yo me despierto, amanecí feliz. Yo hace mucho que no había sonreído, amanecí feliz, contenta, pero después de esto, yo ya estaba, ¿cómo se dice?, segura de mi salvación. Pero yo era una muchacha que en mi juventud a mí me gustaban mucho los bailes. Siempre yo me la pasaba bailando. Y yo después de esto, en una ocasión, yo le dejaba a mi niña, a mi esposo, para yo venirme a Juárez a bailar con mis amigas. Y en una ocasión yo estaba arriba de una mesa bailando.
en un lugar muy grande, con mucha gente, mucha gente. Y yo estaba ahí, ¿verdad? Muy sexy, bailando como a mí me gustaba. No era, o sea, nunca fui teibolera, ¿verdad? Pero estaba arriba de una mesa en el lugar del antro, ¿verdad? Donde estaban ahí todas mis amigas, ahí todas aplaudiéndome y todo, ¿verdad? El relajo de la juventud. Y allí me empieza a ver Dios. Y allí en ese lugar estaba Dios. Yo no les puedo decir cómo, yo no te puedo decir, tal vez es algo insólito para que tú creas que Dios estaba en un lugar donde la gente está tomando, donde la gente está adulterando probablemente, donde la gente está bailando con bailes provocativos, lo que tú quieras, pero ahí estaba el Señor. Entonces Él me estaba viendo fijamente. Y cuando yo sentí la mirada del Señor, yo tuve tanta vergüenza y yo me bajé y yo me quedé muy seria y todos me preguntaban, ¿qué tienes? ¿Por qué te bajas? ¿Qué tienes? Y yo no les dije, ¿verdad? Yo no quería que, pues no, nadie sabía que ya Dios estaba empezando a hacer esa obra en mi vida. Y yo tenía una amiga, pero a la fecha todavía es, y ella siempre me ponía testimonios cristianos. Y una vez me dijo, Telma, escucha el testimonio de los jóvenes que fueron al cielo y al infierno. Y yo le tomé la palabra, yo dije, sí, está bien. Y yo escuché el testimonio. Fue algo impresionante para mí. De todo el testimonio, de tantas cosas tan terribles que ellos vieron en el infierno, una sola cosa marcó mi vida. ¿Y sabe cuál era? Que dijeron, esta es la paga para los bailadores. Así fue como Dios me habló, la paga para los bailadores. Después que yo escucho esto, fue algo tan impresionante para mí que el Espíritu de Dios habló a mi vida y me dijo, decídete. O quieres el mundo, entonces quédate allá. Pero si me prefieres a mí, entonces quédate conmigo y sírveme. Yo allí, hermano, yo tomé una decisión radical, de un fin de semana al otro, porque el Espíritu Santo, Dios ya estaba haciendo la obra en mí, solamente que yo no quería dejar esa forma de vivir, ¿verdad? De alegría, ¿verdad? Yo no quería madurar. Yo ya tenía una hija, tenía un esposo, le dejaba a la niña a él para yo irme a bailar, pues no eran cosas correctas. Hasta que ya me di cuenta que yo estaba haciendo mal y yo le entregué completamente mi vida a Dios. Nos bautizamos, mi esposo y yo, a mi hija la presenté y después nace mi otro hijo y también lo presenté y así fue como Dios se manifestó en mi vida y me alcanzó. Durante este tiempo, ¿fue ministrada en la iglesia, hermana? ¿O nada más iba y asistía como comúnmente pudiéramos hacerlo? Me refiero a tener, por decir, algún mentor, alguien que estuviera dándole seguimiento a su crecimiento espiritual, con quien pudiera usted ir y comentarle, siento esto, me tocó pasar por esto, no sé, algo que usted pudiera recurrir ahí a alguien en la iglesia. Sí, bueno, pues como por ejemplo mi tía ella se llama Shayo. Por ella fue la que me invitó a las células cristianas. Pues como era mi tía, pues yo le tomé confianza y yo le pedía consejos a ella, siempre me la pasaba con ella, siempre quería estar con ella y ella alimentaba mucho mi fe, me enseñaba muchas cosas. Pero cuando yo ya vivía en El Paso, yo busqué una iglesia. Cuando nos cambiamos ahí de los departamentos, ya nos cambiamos a una casa y yo me dediqué a buscar una iglesia cristiana. Y fue algo tan sorprendente para mí porque yo tenía miedo, no sé, yo dije, ¿cómo voy a llegar así de repente a una iglesia? Alrededor de donde vivíamos había como 7 iglesias. Fue tan difícil para mí ir a visitarlas a todas o llegar y quedarme en una. Yo no sabía, estaba completamente distraída, no sabía qué hacer. Pero en esto Dios fue quien me guió. Donde yo vivía, así como a 2 cuadras, había una iglesia en una cuchillita, en una esquina, metida hacia el fondo. Y cada vez que yo pasaba había un alto, ¿verdad? Y volteabas hacia la derecha y se veía la iglesia. Cuando yo pasaba por allí, el Espíritu Santo como que me jalaba que volteara. Y yo sentí en mi corazón, tengo que visitar esa iglesia. Y fue la iglesia que yo visité, ¿verdad? Y ahí fue mi pastora, la pastora Carmen Hernández y el pastor Hernández también. Entonces allí yo fui donde ya me refugié más y ella fue, ¿verdad? Como se dice, mi madre espiritual, ¿verdad? La que ella me enseñó, con la que me refugiaba, ¿verdad? Cada vez que yo tenía necesidad de buscar de Dios o tal vez algún problema. ¿Cómo eran los servicios cuando usted empezó a llegar a ese lugar?
la liturgia, los cantos, Ujú. el mensaje, ¿cómo le ministraba, hermana? Ujú. Lo recuerdo muy bien, como si fuera el día de ayer. Fue algo hermoso. Yo llegué el primer día que visité a las 10 de la mañana y era la escuela dominical. Estaba un viejito, es una iglesia, hasta la fecha es una iglesia de gente mayor, ¿verdad? De gente mayor. Y yo cuando llegué allí, de ver a la gente mayor, yo me sentí muy bien, me sentí así como, no le puedo explicar, así como en casa, no sé, me gustaba estar con la gente mayor y aprender de ellos. Y cuando yo llegué estaba predicando un hermano y me encantó la forma en que estaba exponiendo sobre el mensaje de la escuela dominical y me encantó, me gustó muchísimo. Me presento con la pastora, ella se presenta a mí y desde ahí yo sentí que yo tenía que seguir yendo, los cantos, la música fue lo que empezó a conquistarme poco a poco y pues gracias a Dios, ¿verdad? Que me abrió las puertas y pude estar ahí en la alabanza. ¿Empieza a servir entonces ya cantando? No inmediatamente, Sí, no claro. inmediatamente, ajá. Yo empezaba con la pastora a hacer vigilias de oración. Vigilias de oración era algo hermoso. Hacíamos lavamiento de pies. Allí me refugiaba, la verdad me refugiaba, era algo muy lindo para mí. Era una experiencia nueva que yo no esperé conocer, la verdad. Yo no esperé pasar por esto. Y la verdad, pues ha sido lo más lindo, lo más bonito que me ha pasado. ¿Y su tía qué le comentaba después de ese cambio que se da ahora ya viéndola no como una congregante más, sino como llevando a cabo un servicio dentro de la iglesia después de ese tiempo que pasa? ¿Cómo Sí. se sentía ella? Ujú. Mi tía estaba muy contenta, muy contenta que yo haya encontrado una iglesia, verdad, que me haya recibido, que me aconsejaban. Mi tía estaba muy contenta, la verdad. Pero no solo eso, después de yo haber encontrado esta iglesia, yo quería servir en muchas áreas. Yo no me quería quedar nomás de ir los domingos, los miércoles, yo quería hacer otras cosas. Y con mi tía, ella, ¿verdad? Que fue la primera que me llevó a los pies de Cristo, comenzamos a hacer células de jóvenes, puras mamás jóvenes, ¿verdad? En ese tiempo yo ya tenía 22, 23 años y había pasado este lapso de tiempo. Este, Empezamos a hacer células en casa de mi tía y allí yo llevaba a mis amigas, ¿verdad? Aquellas que siempre llevaba a los bailes, pues ahora las llevaba acá a escuchar de la palabra y fuimos bendecidas. Entonces fue un cambio radical, Sí. de estar con sus amigas acá disfrutando, ¿no? De lo que dentro de la juventud se puede vivir en lo que el mundo ofrece. Ahora a esas compañeras invitarlas, llevarlas. ¿Fue difícil, hermana? Sí, la verdad sí, es un reto. Yo digo que es un reto para cualquier joven. Si tú eres joven y me estás escuchando en este momento, tú más que nadie puedes saber y puedes entender que no es fácil, ¿verdad? No es fácil cuando Dios te saca de ese mundo de diversión y ahora tratar de vivir una vida agradable a Dios, porque no solamente es presentarte ante Dios, es presentarte ante la gente y que sepan que tú ya no haces lo mismo, que sepan que han cambiado tus actividades, que sepan que han cambiado tu forma de vivir, ¿verdad? Tu forma de ver las cosas. Y eso fue difícil para mí, pero siempre he sido una persona impulsiva. Siempre he sido una persona impulsiva y yo me acuerdo que aquella vez cuando Dios me habló y me dijo, decídete, yo tomé una decisión firme y yo le dije, Señor, así como yo he sido en el mundo, a donde yo llegaba, yo abría el party y yo me ponía a bailar y todos, wow, se alegraban y pues ahora yo dije, Señor, así voy a hacer para ti. Ahora yo, a donde iba, yo le hablaba a los jóvenes y fue algo muy hermoso, la verdad, la experiencia que Dios me permitió vivir, porque yo ya no tenía vergüenza, yo sabía a quién estaba creyendo y yo sabía a quién estaba proclamando. ¿Le gustó trabajar con jóvenes? Sí, sí me gustó mucho trabajar con jóvenes. Desde que a mí el Señor me salvó, siempre me puso adolescentes a los que yo les pudiera hablar. A la fecha, ¿verdad? Ahorita tengo 35 años. Todavía hay jóvenes, ¿verdad?, que vienen a mí por consejos y esto estoy muy agradecida con Dios porque pues yo no creí, ¿verdad? Hay veces que no
que pues sí, verdad que no tengo ni la oportunidad de hablarle a nadie y solamente porque ven lo que yo pongo en Facebook, me mandan mensaje por Messenger y me dicen, es que te quiero pedir consejo en esto, te quiero pedir ayuda en algo de la Biblia. Entonces yo le doy gracias a Dios porque pues uno expone, ¿verdad? O sea, ahora tú expones tu vida, tu testimonio, para que la gente, sin tú buscarla, la gente, Dios te la pone. Y allí es la tierra fértil, ¿verdad? Donde nosotros debemos aprovechar para hablar de ese mensaje glorioso de salvación. Quiere decir entonces que se aprendió de la lección de cuando le tocó dentro de la juventud vivir, ahora estar de este lado y entender a los jóvenes, comprenderlos en ese sentido, ¿sí? Que así como le tocó a usted, hermana, batallar y darse sus escapaditas y venirse con sus compañeras, entender a esos jóvenes que tienen a veces las mismas inquietudes, o a veces tienen más influencias quizá que las que nosotros tuvimos, ¿verdad? Y que a veces como padres los tomamos como hijos rebeldes y punto, ya nos desesperamos como pastores o como líderes, a veces los vemos igual a una juventud inquieta, pero a lo mejor a nosotros no nos tocó vivir ese tipo de juventud. En su caso, a usted le tocó estar entre los jóvenes, divertirse de esa manera y ahora trabajar con jóvenes, comprenderlos, ¿sí? Darles esa palabra certera que ellos necesitan escuchar, no simplemente darles un versículo y punto, ¿sí? Sino lo que ellos vaya a escuchar, ver, sentir, tal vez lo que ellos están viviendo, ¿sí? Que Dios ahora, hermana, la tiene a usted trabajando junto con los jóvenes, trabajando con ellos, viviendo, sintiendo la necesidad de ellos. Así es. ¿Sí? ¿Cuántos años, hermana, ya tiene usted así con los jóvenes conviviendo? Sí, yo creo que son, bueno, como le mencionaba, ¿verdad? Desde que el Señor a mí me salvó, ya son 15 años, ¿verdad? Él me alcanzó a los 20 años, ya tengo 35 y en todo este lapso de tiempo no ha parado, ¿verdad? De que se dé la necesidad, ¿verdad? De hablarles, de compartir, en la escuela, ¿verdad? En el paso, también entré a una escuela a estudiar inglés, ahí se dio la oportunidad de conocer a una joven, también le he compartido de la palabra. Algo así como muy establecido como un ministerio juvenil nunca lo he tenido, se ha dado la oportunidad, ¿verdad? Pero más que eso, nosotros como cristianos tenemos que saber y tenemos que también valorar que no solamente un ministerio reconocido en una iglesia ante mucha gente es importante, no. También es importante aquel joven triste, ¿verdad? Que nadie lo conoce, que en la iglesia no saben ni quién es, pero que viene a ti a pedirte consejo, a pedirte ayuda. Eso es lo que tenemos que valorar, ¿verdad? Porque ahora yo puedo entender cómo los jóvenes sufren. Yo fui una muchacha que yo sufría. Yo recuerdo una vez muy claro cómo precisamente, ¿verdad? Creo que me salté este punto. Cuando antes de conocer yo a mi esposo, fui a una fiesta al Paso. Entonces yo no encajaba con nadie, me salí para afuera, estaba aburrida, ya me quería ir, pero yo no tenía un ray para venirme a Juárez. Entonces yo ya conocía a mi esposo y mi esposo me pretendía. Mi esposo es casi 20 años mayor que yo. Entonces yo no quería salir con él, yo no lo quería, no me gustaba. Yo le aceptaba salir con mis amigas para que él nos comprara cosas, aceptaba salir para que me sacara a comer, al cine y me distrajera, pero yo no lo quería. Entonces, en esto yo también vi la gloria de Dios. Antes de que el Señor me salvara, Dios ya estaba hablándome. Dios de cierta forma ya me estaba hablando de muchas formas y yo no quería escuchar. Y esto yo quiero que es algo que tú entiendas si eres joven y me estás escuchando en esta hora, que yo puedo entenderte, yo puedo entender que hay un vacío en tu corazón si no conoces a Cristo. Muchas de las veces también puedes asistir a una iglesia cristiana, pero sigues viviendo una vida que no le agrada a Dios. Vivir alejado de hacer la voluntad de Dios, eso trae un vacío muy grande a nuestro corazón. Cuando yo voy a esa fiesta,
El único que me podía regresar acá a Juárez era el que ahora es mi esposo. Y yo decía, pues, él vivía en El Paso, y yo decía, ¿quién me puede llevar? Y yo no quería verlo, yo no quería saber nada de él, yo dije, oh, va a venir. Dije, pues bueno, no tengo otra salida. Y yo le hablé y le dije, ¿puedes venir? Y él ya tenía pretendiéndome como 2 meses. Y en una ocasión él quiso darme un beso y yo me quité. Yo tenía 20 años, él tenía 39 y ya iba a cumplir 40. A mí se me hacía un viejo y yo no lo quería. Y en esa ocasión de esa fiesta que estuve afuera esperándolo, yo me sentí muy mal por usarlo, ¿verdad? Por estarlo usando nomás para mis necesidades de llévame, tráeme y así. Y yo hice una oración que marcó el resto de mi vida. Puedo decir que marcó el resto de mi vida porque aunque en ese tiempo no era cristiana, pero fue Dios que ya había puesto una fe inconmovible en mi corazón. No sé cómo, ¿verdad? Solamente sé ahora que Dios nos escoge desde el vientre de nuestra madre y Dios muestra cosas extraordinarias si tú dejas que sea Él el que tome la rienda de tu vida. Yo sabía que yo vivía una vida desordenada, pastor. Yo sabía que no era feliz, que tenía novios jóvenes de mi edad, pero eran drogadictos, tomaban. Yo buscaba estabilidad en un joven de mi edad y no la encontré. Viene este hombre que es casi 20 años mayor que yo y yo digo, pasaba por mi mente, yo digo, pues a lo mejor con él sería una buena vida, ¿verdad? Pero él a mí no me gustaba, yo no sentía nada, yo dije, yo no me voy a casar con él por interés, ni por los papeles, ni por nada, yo no lo quiero. Pero esa noche yo me sentí tan mal de usarlo que yo hice una oración a Dios. Y yo le dije, Dios, perdóname por usar este hombre. Yo te pido por favor que tú lo quites de mi vida. Yo así le dije, quítalo de mi vida para siempre. Hay muchas mujeres que pueden fijarse en él, hay muchas mujeres que lo pueden amar. Quítalo. Yo así le dije, pero en esto yo probé el poder de Dios, hermano. Y esto es algo que la gente no quiere. No quiere porque la gente sigue sus instintos. Y yo le dije a Dios, pero si tú sabes que este hombre va a ser el padre de mis hijos, entonces haz que yo me enamore de él, porque yo no lo quiero, no me gusta, no me siento tan mal estarlo usando así. Y fue algo que yo ni supe si Dios había escuchado o no, yo nomás estaba esperando una respuesta, y la respuesta que yo esperaba, pastor, era de que mi esposo se iba a alejar completamente. Yo dije, ya no me va a buscar, pues ni modo, ¿verdad? Alguien lo va a querer, y qué bueno. Pasó una semana, pastor, y fue algo muy impresionante para mí. La respuesta que yo esperaba fue la respuesta que no esperaba, perdón, fue la que después de una semana yo empiezo a extrañarlo. Fue un sentimiento muy extraño, ¿verdad? Porque yo lo estaba extrañando. Y yo decía, ¿cómo es que estoy extrañando y pensando en él? A mí no me importaba dónde él estaba, a mí no me importaba nada. Y le llamo por teléfono. ¿Y dónde estás? Y él andaba de viaje, ¿verdad? Y me dijo, regreso en tal día, ¿podemos salir? Yo le dije, sí. Y cuando él regresa, que yo lo vuelvo a ver, después de aquella oración que yo había hecho, fue algo tan impresionante porque ahora ya lo vi con otros ojos, ahora ya me gustaba, ahora ya quería salir con él ya en otro sentido, ya no nomás como amigos, ahora ya quería darle un beso. ¿Nació? De la noche a la mañana esto nació, fue algo tan impresionante para mí que yo no puedo explicar cómo, yo no sé cómo. Yo solamente sé que Dios puso la oportunidad de este hombre para hacerme feliz. Tenemos 15 años de matrimonio. Él me ha hecho una mujer muy feliz, me ha dado 2 hijos hermosos. Él es el padre de mis hijos. Somos felices. La verdad, yo no tengo cómo agradecer a Dios. Ha sido tan bueno para conmigo. Le digo que esto pasó cuando yo tenía, ya tenía 20 años, y en ese mismo año del 2006 fue cuando tuve ese encuentro con el Señor, que Él me conquista a través de su palabra. En el 2007 viene el ataque del enemigo, en ese mismo año Dios se me manifiesta, y a partir del 2008 hasta este año 2021 le sirvo al Señor con todo mi corazón, y ha sido la decisión más extraordinaria que yo he hecho, y es algo hermoso para mí. Aquella jovencita que estaba entonces aislada en la escuela, tal vez callada, que no convivía, que tal vez pasaban por su mente, por su corazón, pensamientos, sentimientos, ahora se ha convertido en quien va y ministra, quien lleva una palabra de aliento, quien lleva un consejo, quien edifica. Amén.
aquella niña, vamos todavía un poco más atrás, aquella niña que jugaba a cantar, que soñaba cantar, ahora Dios se manifiesta y lleva el mensaje a través de su voz. Amén. ¿Qué satisfacciones le deja, hermana, después de haber recorrido todo esto, de haber pasado esa adolescencia tal vez difícil, ¿sí? De estar, como comentaba, aislada, ahora recibir mensajes, llamadas de jóvenes que necesitan una palabra, que necesitan un consejo, y usted sentirse usada por Dios para ministrarles? Amén. ¿Qué satisfacción le deja, hermana, después de todo esto? Sí, es un sentimiento maravilloso. Yo no puedo explicar lo grande que ha sido Dios, lo misericordioso que ha sido Dios en mi vida. Soy muy feliz, siento tanta alegría, tanto gozo en mi corazón que ahora yo puedo, que ahora mi testimonio, ¿verdad? Lo que yo viví tanto en mi adolescencia, en mi juventud, puede servirle a alguien, ¿verdad? Para que pueda reflejarse, ¿verdad? Reflejarse en una vida en una vida de tristeza, ¿verdad? Como la mayoría de los jóvenes pasan. Yo tengo una hija de 14 años y mi hija me dice, es que yo lloro todos los días. Y yo le dije, pero ¿por qué vas a llorar todos los días? ¿Qué tienes? ¿Qué te hacen la gente? ¿O qué te hago yo? No, nada, nomás estoy triste y estoy triste. Y yo recuerdo que también yo lloraba, yo quería tantas cosas y así. Y ahora yo puedo ver a tantos jóvenes reflejándose y yo me reflejo ahora en la vida de ellos más que nada. Pero el mensaje, ¿verdad? Para ellos es de que hay una esperanza, de que Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre para llevar una palabra de aliento, una palabra de edificación, para comprobar que Dios es real, que Dios no es una religión, que Él es una persona que no lo podemos ver, pero que Él está tan cerca de nosotros, tan al alcance, ¿verdad? Y tantos que dicen, es que Dios a mí no me escucha, Él me ha dejado, me ha abandonado. Dios no abandona a nadie, jamás Él abandonará a una sola persona. Solamente tenemos que clamarle, tenemos que hablarle, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ese texto se hizo real en mi vida. Yo conocí cosas ocultas, ¿verdad? Que estaban para mi entendimiento y yo pude ver, ¿verdad? Y vivir experimentar esas cosas celestiales en aquella experiencia y fue muy maravilloso. Esos ataques que recibió al inicio, hermana, de su conversión, y que ahorita un día venga un joven a la iglesia a congregarse, después de haber pasado, no sé, situaciones difíciles, complejas, o a lo mejor una juventud tranquila, de hogar, no sé, diferente situación, pero que venga y en sí llega a tener ataques. Esa joven que llegue y empiece a sentir, hermana, esos ataques, a escuchar, a querer claudicar, a venir pensamientos que la hagan tal vez pensar regresar, encajar o dejar, abandonar. ¿Qué consejo le pudiera dar a esos jóvenes que tal vez, hermana, están pasando por esa situación, al igual que usted un día lo vivió, con esos ataques que llegan, y digo, más ahorita con todo lo que se nos ha venido de tecnologías y redes sociales y todo esto, y tener un grupito de jóvenes, ¿qué les pudiera dar de consejo? Que más que nada que sigan buscando de Dios, que si vienen pensamientos, ¿verdad? De desánimo, ¿verdad? Más que nada yo he visto mucho desánimo en la juventud, en la iglesia, ¿verdad? En estos tiempos mucho desánimo, no ven la gloria de Dios en sus vidas, no tienen la respuesta de sus oraciones. Más que nada yo te quiero decir en esta hora, si me estás viendo tras de esta cámara, de que no dudes en tu corazón. Dios es real, Dios está contigo, Dios te va a levantar, Dios te quiere bendecir. Solamente mi consejo es de que te afirmes, de que busques al Señor con todo tu corazón. Él dice que no abandonará a ninguno, que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado.
Entonces, si tú buscas a Dios con todo tu corazón, si tú le expresas tus sentimientos, Él te va a escuchar y Él te va a levantar. Si hay ataques del enemigo, ¿verdad? Cualquiera sea la índole, dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto ya está escrito en la palabra, esto no es algo nuevo, esto es algo que ya tenemos que saber y tenemos que poner en práctica. ¿Cuál es la práctica? La fe. La fe que Dios dice que es una fe inconmovible, nadie nos la puede quitar. Esta fe no la recibimos del mundo, esta fe es algo sobrenatural que viene de Dios y por la fe vamos a vencer a Satanás, vamos a vencer al diablo, vamos a vencer toda tentación que viene en contra de nuestra vida como hijos de Dios. Cuando somos jóvenes a veces decimos, es que ustedes ya vivieron, ustedes ya están cansados, ustedes ya están grandes, déjenme vivir. Déjenme disfrutar, conocer, déjenme experimentar por mí mismo. Ustedes ya lo vivieron. Hace 15 años, ¿cómo era la iglesia que usted conoce? Y lo digo en término general, a cómo es la iglesia actual, después de 15 años. ¿Cómo ve usted aquella iglesia de sus inicios al día de hoy, como para poder sobrellevar la situación que se vive? Sí, yo veo que cada vez más han cambiado muchas cosas. De 15 años para acá han cambiado muchísimas cosas. Hay más libertad de hacer otras cosas que no son edificantes, ¿verdad? Para la juventud, más que aún el gobierno mismo ya lo aprueba, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, no recuerdo en qué estado, ¿verdad? No recuerdo el estado, pero en Estados Unidos, bueno, no solamente uno, en muchos estados la marihuana ya es aprobada, las casas de aborto ya son aprobadas. Todo esto que hace 15 años o 20 años no se veía, ahora ya se ve. Entonces, ¿cómo podemos combatir todo esto más que los líderes en la iglesia, ¿verdad? Estar orando, ¿verdad? Tener cuidado de nuestros jóvenes. Sí ha cambiado mucho de hace 20 o 15 años la juventud hasta ahora. Ahora tienen más oportunidades para hacer aún lo malo, ¿verdad? Porque todas las oportunidades que este mundo da, todas las puertas que abre este mundo es para hacer lo malo, ¿verdad? Cada vez se abre más la oportunidad para hacer el mal. Y ya no nomás en la juventud, ahora lo vemos también en los niños, ¿verdad? Con lo del mentado de drag queen, el homosexualismo, la comunidad LGTB, todo esto está arrasando con nuestros niños y con nuestra juventud de tomar decisión qué sexo tú quieres ser o practicar. Pero todo esto tenemos que tener muy claro que no hay nada que pueda vencer a la iglesia porque Jesús está con nosotros, el Hijo de Dios está con nosotros y Él es el que nos va a llevar adelante y el que nos va a llevar de su mano para no participar en las cosas de este mundo. Como líderes de una iglesia, de una congregación, ¿qué importancia o qué relevancia tiene el hacer un buen trabajo con los jóvenes? A veces pensamos que tengo a unos jóvenes bien involucrados en la iglesia porque me la paso haciendo eventos, porque los llevo para allá, para acá, congresos, y no es que estén malos congresos, ¿no? ¿Verdad? Que los lleve a un parque a divertirse, X, creo que es parte de. Claro. Pero, ¿qué con la formación? ¿Qué con la formación? ¿Qué importancia lleva que el líder les dé una buena enseñanza para entonces al joven ubicarlo entonces en su identidad? Así es. Yo creo que la palabra de Dios nos habla mucho acerca de estos temas, ¿verdad? De la identidad que somos como hijos de Dios y que son temas que se tienen que tratar más en los jóvenes de nuestras iglesias para hacerles ver y entender que, pues, como la palabra de Dios dice, ¿verdad? La puerta amplia, ¿verdad? Es este mundo y cualquiera puede entrar por esa puerta, pero la puerta angosta, ¿verdad? El Señor mismo dijo, no cualquiera, son pocos, dijo el Señor, son pocos los que entran por ella. Entonces, ¿cuál es esa puerta angosta? Es de que
hagamos la voluntad de Dios. Al joven, al niño, también se le puede hablar de hacer la voluntad de Dios. Muchas de las veces desviamos los temas, ¿verdad? Como, y no está mal, no está mal, pero dejamos a un lado cosas importantes. Y ahorita se les predica mucho a los jóvenes, es que Dios te va a usar grandemente, Dios te va a empoderar y a donde tú vayas. Bueno, y qué con los temas de las inclinaciones, ¿verdad? Que ahorita estamos viendo tan común en el mundo, hacia las drogas, hacia el ocultismo, porque estos temas no se les trata directamente a los jóvenes, ¿verdad? No digo que en general, puede que sí haya cuidado de esto en muchas iglesias, pero yo he visto mucho descuido en el área espiritual, ¿verdad? De la juventud, y es allí en donde tenemos que tratar más con ellos. Sí, hay temas que a los jóvenes no les gusta, a los jóvenes no les agrada, les desalienta o simplemente les asusta, se van y ya no vuelven. ¿Por qué? Porque allí me trataron de cambiar a fuerzas, allí me asustaron, me dijeron que del diablo, que de Satanás. Y bueno, yo me pregunto, ¿qué más habla la palabra de Dios? Si la palabra de Dios habla de un reino de luz y de un reino de obscuridad, ¿por qué no hablar del representante del reino de las tinieblas, que es el que tiene ahorita la autoridad de este mundo, que es el que lleva el régimen de este mundo tan perdido, el sistema de este mundo tan perverso? ¿Por qué no hablar y prevenir a aquellos jóvenes de lo que está pasando, ¿verdad? También en el mundo espiritual que se manifiesta en las cosas terrenales, ¿verdad? Entonces, yo siento que sí hay muchos temas que se están escondiendo de ellos tal vez para no asustarlos, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Es la palabra de Dios la que tenemos que predicar. Hay cosas en la palabra de Dios que no nos van a gustar, pero la tenemos que hablar. La palabra de Dios es la palabra, no la podemos cambiar. Han pasado ya casi 2 años de que se da la noticia de este virus que viene a hacer un cambio en la historia que nos tocó vivir. ¿Cómo ve la iglesia, hermana, después de casi 2 años, de todos los planes y proyectos que se tenían, y después ver iglesias cerrar, iglesias que ya no abrieron, iglesias que lucharon, que están sobreviviendo, iglesias que están empujando con fuerza? ¿Cómo ve la iglesia después de estos 2 años? Sí, he visto mucho desánimo y mucho temor, pero he visto un espíritu de temor para desalentarse, no un temor santo de Dios, ¿verdad? Que te aliente para buscar más de Dios por medio de la fe. No, he visto un temor que está desalentando al pueblo de Dios. Yo puedo testificar, tengo 2 años viniendo aquí, congregándome aquí en la iglesia Jesucristo Viene Pronto, con mis pastores, ¿verdad? Gaby y Mario Gijón. Nosotros en estos 2 años de pandemia no cerramos ni un solo servicio, siempre estuvimos con las puertas abiertas para quien quisiera refugiarse en ese tiempo tan oscuro, hasta se ve tan de soledad, ¿verdad? Porque aún hasta en la televisión pasaban imágenes, ¿verdad? Alrededor del mundo entero. París estaba vacío, Nueva York estaba vacío, muchas calles quedaron vacías la gente por el temor fue y se refugió en sus casas. Y podían salir al centro comercial, pero a la iglesia no iban, porque ahí sí los contaminaban, ¿verdad? Ahí sí se contagiaban. Y pues nosotros como iglesia tenemos que estar parados en la brecha, ¿verdad? Yo creo, claro que sí, creo en lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que respetar a nuestras autoridades, claro que sí, pero también Dios nos ha enseñado a ver con los ojos de la fe, ¿verdad? Porque su palabra dice que por fe andamos y no por vista, o sea, no por lo que vemos, ¿verdad? Y hay gente, ¿verdad? O aún hasta cristianos que pueden juzgar de locos a otros cristianos que de verdad están viviendo de fe, ¿verdad? Yo puedo decir a mis pastores, yo y los líderes que estuvimos apoyándolos en este tiempo de estos 2 años de pandemia, estuvimos allí firmes. Sí hubo una pérdida de nuestra hermana Gloria, ¿verdad? Que pasó a la presencia del Señor. Pero una cosa yo también tengo que decirte, este virus, esto que vino a la tierra, fue enviado por Dios.
Dice la palabra de Dios que no hay una hoja de un árbol que se mueva si no es por la voluntad de Dios. Esto que vino es para probar la fe del pueblo de Dios, y esto que vino a la tierra por medio del COVID, ¿verdad? Y la muerte, fue para abrir también la entrada al reino de los cielos a muchas almas, a muchos siervos, porque pastores murieron de aquí de Ciudad Juárez, sí, ¿verdad, pastor? Pastores murieron, muchos siervos murieron, pero el COVID fue una entrada para llegar a la gloria, para llegar a la recompensa. Lo podemos ver muy malo, porque sí es, ¿verdad? Es tormentoso y es muy feo quien lo padece, pero nuestra vida tiene que estar puesta y confiada completamente en Dios. Después de todo esto, si tuviera, y creo que esto va a llegar a jovencitos no solamente que son cristianos, sino que no conocen, ¿verdad? Alguien se lo puede compartir y verlo, escucharlo. Si usted viera una jovencita, un jovencito con sueños, con anhelos, a lo mejor no de cantar, pudieran ser de hacer otra actividad, ¿qué le diría, hermana, después de que usted tal vez en su niñez, en su adolescencia, soñaba y Dios le permitió llegar a realizar ahora ese sueño y no solamente cantar por cantar? Creo que esto no es venir a presentarse y hacerlo como lo hacen en el mundo para darse a conocer, sino es venir a dar a conocer a Jesucristo, su palabra, el mensaje, a través de un canto. Para mí, yo siempre lo he visto así, es una pequeña predicación de unos minutos cantándolo, ¿verdad? ¿Qué le diría a aquella jovencita que se sienta aislada, hermana? Aquel joven que se siente segregado de sus compañeros, pero que tiene sueños y que no sabe cómo enfrentarlos. Pero que ahí está Dios. Claro. Decía, yo sin ser cristiana hice mis oraciones y lo creyó que fueran contestadas. Sí. Ellos tal vez no conocen de Dios. Así es. Pero Dios ahí está. Así es. No es necesario que venga aquí a la iglesia y se congregue y traiga su Biblia para decir Dios va a contestar su oración. No. Aún ahí, en ese lugar donde se sienten solas, donde se sienten solos, ¿qué decirles a ellos de ese Dios que trató con usted y que puede tratar con ellos? Así es, que el Dios que se me manifestó a mí, ¿verdad? Es el Dios de la Biblia. Más que nada, eso es lo más importante que yo tengo que decirte en esta hora. El Dios que se me manifestó a mí es el Dios el cual yo conozco y voy conociendo cada día más, porque esta carrera no acaba, lo voy conociendo a través de su palabra, a través de la Biblia. Y si tú eres un joven tal vez con muchos complejos, si tú eres una mujer joven, tal vez ya eres madre de familia, tal vez eres madre soltera y aún eres joven y aún tienes sueños y anhelos, ponlos en las manos de Dios. Dios los escucha. Como decía el pastor, no vamos a encerrar a Dios en cuatro paredes. Dios es un Dios tan grande, Él llena el universo, Él llena toda esta tierra. Mi consejo es de que busques a Dios en cualquier lugar donde tú te encuentres. Allí clames tú a Dios, que pongas todos tus sueños, tus anhelos, que pongas tu familia, ¿verdad? No sé, hay tantas cosas, la petición de tu corazón, ponla en las manos de Dios, vas a ver la respuesta, porque Él nunca olvida a quien Él llama. Y tal vez ahorita no puedes escuchar su voz, pero Él te está hablando de cierta forma, Él te está buscando de cierta manera, como me buscó a mí. Yo no escuchaba su voz, yo no sabía hacer la voluntad de Dios, yo no sabía, porque yo era una joven que yo vivía en pecado. A mí, mi mamá nunca me llevó a la iglesia, pero cuando se cumple el tiempo de Dios para tu vida, no tiene que ser dentro de cuatro paredes, de una iglesia, lo puedes hacer en tu cama, en tu habitación, donde tú te encuentres, ¿verdad? Si hay una decepción muy grande, pónsela a Dios, Él sanará tu corazón, Él te va a levantar, Él te va a bendecir y un día vas a conocer a este Dios del cual yo te estoy hablando. Tal vez mi testimonio no es tan poderoso, ¿verdad? Como dicen que, por ejemplo, el testimonio de un ex homosexual, de un asesino, de una lesbiana. No, pero déjame decirte que pecado es pecado y que el testimonio que yo vengo a traerte hoy es de que
Dios es un Dios tan maravilloso que yo aquella vida que viví sin Él fueron los años más perdidos de mi vida y fueron los años más tristes, y que desde que lo conozco ahora puedo decir que soy realmente feliz y que quiero vivir el resto de esta vida para servirle a Él, para servirte a ti si me estás viendo, para ayudarte a buscar al Señor, para ayudarte a conocerlo a través de su palabra. Qué bonito, ¿verdad? Cuando Dios se mueve y nos deja una lección, y que la que hemos aprendido y que ahora la estamos compartiendo. No es solamente vivirlo y guardarlo, sino que creo que hemos sido llamados para llevar ese mensaje, esa comisión, y pasar los años, hermana, y poder dejar una huella, dejar una marca, ¿verdad? ¿Cómo quisiera ser recordada usted, hermana? De esos jóvenes que vienen tal vez siguiendo sus pasos, su ejemplo, y que con el tiempo la recuerden. ¿Cómo quisiera ser recordada? Bueno, a mí me encantaría que me recordaran, ¿verdad? Tanto en vida, y ya cuando, ¿verdad?, me toque partir a la presencia del Señor, que me recuerden como una persona que siempre tuvo ese anhelo, ese interés, ese deseo de que los demás conocieran al Dios que se me manifestó, ¿verdad? Que siempre digan, la hermana Telma siempre tuvo el deseo, ¿verdad?, de que yo conociera a ese Dios que ella dice que le habló. De esta forma yo quisiera que me recordaran, y que fuera una forma, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, un medio, ¿verdad?, para que, un ejemplo de vida, para que también tú puedas un día seguir al Señor con todo tu corazón, ¿verdad? Tal vez puede que haya otras distracciones en tu vida, ¿verdad? Cosas que no te dejan servir al Señor como tú quisieras. Va a llegar el tiempo en que tú vas a servir al Señor con todo tu corazón. Va a llegar el tiempo en que tú vas a honrar al Dios también del que yo te he predicado, del que yo te he hablado. Y pues así es, pastor, así me encantaría. Dice que iremos caminando, regando y llorando, ¿verdad? Así es. Esa semilla preciosa que nos ha tocado sembrar, pero que regresaremos con regocijo cargando unas gavillas, Sí, amén. fruto. Y creo que es el anhelo, el deseo de todo aquel que ministra, que predica, un día presentarse con Dios llevando fruto del trabajo que ha hecho. Ahora cantando, ahora predicando, hermana, compartiéndole a aquel que no conoce. Cuando tal vez no había el interés, ¿verdad?, de buscar de Dios, cuando tal vez se pensaba y se le daba lugar a veces como decía, a la hechicería, a enseñanzas, a costumbres. Ahora a lo único que se le da lugar es a Dios, que el Espíritu Santo obre en su vida. Qué bonito, hermana, qué bonito, me da gusto, ¿verdad?, conocerle, saber lo que Dios ha hecho, que pueda llegar esto a más personas, que jóvenes puedan saber y conocer que no están solos, que no son los únicos que han batallado, que no están batallando solos, sino que hay alguien a quien recurrir. Está Dios, pero también hay ministros, hay líderes, hay hermanos, hay congregación que les puede ayudar, que les puede extender su mano. ¿Sí? Pues ¿qué más pudiéramos hablar, qué más pudiéramos decir? Ahora predica, ahora canta. Sí, así es. ¿Sí? Así que pues al final, hermana, pues nos gustaría, ¿verdad?, que también nos compartiera una alabanza, y poder escuchar cómo Dios está manifestándose en su vida. Amén, ¿Sí? claro que sí. Así que pues no se retire, no se vaya. Ahorita vamos a escuchar a nuestra hermana cantando, ministrando, y que Dios sea con cada uno de ustedes, que sea de bendición este testimonio, que sea de edificación este tiempo que nos ha prestado para entrar a sus hogares, para conocer el ministerio de nuestra hermana Telma, que pueda llegar a sus vidas, y compártalo, ¿por qué no?, con aquel que está batallando, con aquel joven, y no solamente con los jóvenes, hay adultos que también están batallando, que están luchando, pero Dios es para jóvenes, para niños y adultos. ¿Sí? Así que es el ministerio de nuestra hermana Telma.
Hermana, muchas gracias por compartir, por Gracias estar a con usted. nosotros. Y pues bueno, vamos a dejarle el espacio, antes de retirarnos, vamos a darle el espacio para que nos comparta un canto, hermana. Amén. Sí, así que adelante, hermana, y no se retire, seguimos adelante. Si me preguntan por qué alabo el nombre de Jesús, tengo que contarte la verdad de mi existir. Cuando mis amigos se marcharon tras la diversión, cuando oscuramente veía mi porvenir, sin esperanzas caminaba en un sendero gris. Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser. Me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado y me dio la libertad, por eso te alabo. Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos y todo tienen un nuevo nombre, Jesús. Levantaré mi voz para que puedan escuchar que eres tú, Jesús, Señor de señores, ¿cómo no alabarte? Aleluya. Si me preguntan por qué alabo el nombre de Jesús, tengo que contarte la verdad de mi existir. Esta mujer que canta no valía un peso, ¿qué puedo decir? Cristo me compró, me hizo impagable. Sin esperanzas caminaba en un sendero gris. Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser. Me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado y me dio la libertad, por eso le alabo. Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos y todo tienen un nuevo nombre, Jesús. Levantaré mi voz para que puedan escuchar que eres tú, Jesús, Señor de señores, ¿cómo no alabarte? Mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos y todo tienen un nuevo nombre, Jesús. Levantaré mi voz para que puedan escuchar que eres tú, Jesús, Señor de señores,